les va a quedar mucho más, les va a quedar solito, pues, y así van a poder acceder al más fácil. Y vamos a ver pantalla, toda la pantalla, y ahí ya vemos. Ah, bueno, este es otro ejemplo de hecho, este es de este libro, por aquí en la bibliografía. Este es de este libro, que lo pueden encontrar muy fácilmente. Por ahí ya está en línea. Entonces, bueno, vamos a continuar con ese ejemplo. Este es otro ejemplo. Entonces, observen lo que nos dicen aquí. Dice, en un intercambiador de agua a aceite, aceite a agua, el aceite entra al intercambiador a 100 Celsius. Entonces vamos a ir anotando eso. El aceite entra al intercambiador a 100 grados. Voy por aquí haciendo un diagrama, mientras que... Y nos dicen la capacidad de heat rate, heat capacity rate. Eso es equivalente, noten las unidades, 3.700 vatios por cada Kelvin. Este es equivalente a la capacitancia térmica del aceite. Podemos decir que esto es C-Oil. C-Oil, capacitancia térmica del aceite. Nos dicen que agua está disponible a 15 Celsius y a 0.6 kilogramos por segundo. Determinen las temperaturas de salida en A, un intercambiador conectado en contraflujo, B, un intercambiador conectado en paralelo, y aquí ya sí vamos a utilizar el método de la efectividad NTU, por eso quería que quedara solito este ejercicio. Entonces vamos a determinar temperaturas de salida cuando conecto ese intercambiador en paralelo, cuando lo conecto en contraflujo, para un coeficiente global de 500 vatios por metro cuadrado. Noten que generalmente podemos decir que este coeficiente no cambia al intercambiar la conexión de paralelo a contraflujo, porque las velocidades al interior de los tubos van a ser iguales de la manera como se conecten, independiente de la manera como se conecten. Entonces, mantengo ese coeficiente global constante independiente de la dirección del arreglo, de cómo lo conecte. Como el intercambiador ya está dado, tiene 10 metros cuadrados. Lo que vamos a ver es cómo se comporta en contraflujo y en paralelo. Considere C sub P como 1.88 y 4.19 para el aceite y el agua respectivamente. Si la relación de las resistencias de convección de aceite a agua es 1.2 y la temperatura y las resistencias de incrustamiento son despreciables, ojo que aquí nos están diciendo que la resistencia del tubo es aproximadamente cero, lo mismo que la resistencia de las costras. Nos están diciendo que las descartemos. Ojo, esto es una simplificación grande, sin embargo podemos decir que 1 sobre el coeficiente global es aproximadamente igual a 1 sobre H1 más 1 sobre H2, donde sería el H del agua, sería el H del aceite. Es decir, de manera aproximada podemos acercar el coeficiente global a esta forma cuando descartamos la resistencia del tubo y las resistencias de las costras. Ojo que es una simplificación digamos, muy grande para intercambiadores de calor y nunca la vamos a hacer en el diseño de intercambiadores. Pero aquí para ilustrar el método, la vamos a hacer. Listo. También nos dice calcule la temperatura de las paredes en cada punto
o al final del intercambiador. Sí, en cada punto final del intercambiador, sea conectado en contraflujo o en paralelo. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de este. Que recuerden, para este intercambiador que ya está dado, vamos a calcular las temperaturas a la salida cuando el intercambiador está en contraflujo y cuando está en paralelo. Para ello vamos a utilizar el método de la efectividad NTU. Entonces vamos a pasar a la página. Entonces nos dicen, ojo, los supuestos siguen siendo los mismos, estado estable, el IC es adiabático con el ambiente. Y ya tenemos los otros supuestos que hicimos para esta parte. Dejar de presentar. Eso. Entonces, ahora sí, supuestos. A ver qué más otra información tenemos. Puedo revisar aquí el... Bueno, entonces, vamos a iniciar vamos a ver cómo sería cuando esté en paralelo. Vamos a ponerlo en paralelo. Entonces, por un lado tenemos aceite a 100 grados. Entonces, este va a ser el aceite. Entra a 100 grados Celsius. Entonces, temperatura oil in 100 grados. De hecho, aquí no sabemos la temperatura del aceite a la salida. The oil out es desconocida. Conocemos la temperatura del agua a la entrada. La temperatura del agua a la entrada sabemos que es de 15 grados Celsius. Y nos preguntan también cuál es la temperatura del agua a la salida. Esta situación nos la preguntan para A, cuando el intercambiador está en paralelo, y B, cuando está en contraflujo. Entonces vamos a iniciar con el A. Aquí está en paralelo. Listo. Otros datos que nos dan, nos dicen que el aceite, entonces nos dicen que la capacidad térmica del aceite, que sabemos que es el M punto del aceite, por el C sub P promedio del aceite, nos dicen que tiene una cantidad de 3.700 vatios por cada Kelvin. Respecto al agua, nos dicen que el flujo másico de agua es de 0.6 kilogramos por segundo, y nos dicen que el C sub P promedio del agua es de 4.19 joules por gramo Kelvin. Flujo másico de agua, C sub P promedio del agua, por aquí nos dan el C sub P promedio del aceite, y nos dicen que es de 1.88 joules por cada gramo Kelvin. Nos dicen una información adicional, nos dicen que la relación entre el coeficiente de convección del aceite y el coeficiente, de hecho nos dicen, la relación entre las resistencias térmicas, la resistencia del aceite sobre la resistencia del agua, es en realidad, es 1.2. Este detalle pues nos lo dan. Nos dan de hecho el coeficiente global como 500 vatios por cada metro cuadrado Kelvin. Y ojo, que ustedes tienen que calcular en cada problema, van a tener que calcular pues los HI, HO, en fin, pero en este caso pues nos están dando este coeficiente global que ya relaciona lo que está ocurriendo en todo el
el intercambiador. El área superficial es igual a 10 metros cuadrados. ¿Y qué más datos tenemos? Y listo. Esa es toda la información. También nos preguntan por temperatura de las paredes a la salida para ambos casos. Entonces pongamos A, B, C en paralelo y D en contraflujo. Es decir, ¿cuál es la temperatura de la pared exactamente aquí a la salida? En realidad eso va a ser cercano a estos valores. Podríamos pensar que la pared en contacto con el aceite, pues tiene una temperatura cercana a la del aceite, la pared del agua tiene una temperatura cercana a la del agua. Finalmente aquí pues van a estar encerradas cada vez más por esa temperatura final. ¿Listo? Entonces, bueno, a ver cómo por dónde arrancamos. Entonces vamos a utilizar la efectividad NTU. Entonces, para la efectividad NTU, entonces vamos a decir, listo. Entonces, en el intercambiador en paralelo, podemos decir que Q máximo para cualquier intercambiador bajo estas condiciones está dado por el C mínimo por el delta T máximo. Recordemos que delta T máximo es igual a la temperatura del caliente a la entrada menos la temperatura del frío a la entrada. Entonces ya tenemos delta T máximo. Y el C mínimo va a ser el menor entre la capacitancia del aceite y la capacitancia del agua. Ya nos habían dicho que la capacitancia del aceite es 3700 vatios Kelvin. Pero la capacitancia del agua, entonces C del agua, es el M punto del agua por el C sub P promedio del agua. Y vamos a ver, ese nos da entonces ese nos da C del agua. A ver. C. A ver, este es. ¿Cuál es que no era? Ah, sí. Bueno, entonces ese capacitancia del agua es de 2514 vatios por cada Kelvin. Ojo, contra 3700 del aceite, vatios por cada Kelvin. Recuerden el significado físico de esto. El agua va a tener un dT de X, un dT de L mucho más pronunciado. Aquí quedó mal dibujado, pero esperaríamos que el agua entonces tenga una curva más pronunciada, dado que su capacitancia es menor. Es decir, necesito menos vatios para que el agua cambie un Kelvin que los 3700 vatios que necesito para que el aceite cambie un Kelvin. Por tanto, C mínimo es el C del agua. Y con eso tenemos que Q máximo va a ser igual. Para ese intercambiador, lo máximo que eso va a poder intercambiar va a ser 213.690 vatios. Listo. Vamos a analizar entonces. Recuerden que la 1. Entonces vamos a analizar cuál es la tasa de transferencia de calor. Tenemos que Q punto, o podemos decir, Q punto es igual a flujo másico de aceite, C sub P aceite, temperatura aceite
a la entrada menos temperatura aceite a la salida. Eso es positivo. Este es igual a el M punto agua, C sub P agua, T agua a la salida, a la entrada. Listo, entonces ahora la efectividad será igual a Q sobre Q máxima. Q sobre Q máxima. Y también tenemos que NTU es igual a U por A sobre C mínimo. De hecho, recuerden que por aquí nos habían dicho que para este intercambiador el coeficiente global era de 500 vatios por metro cuadrado Kelvin. Ya tenemos C mínimo, tenemos U, y de hecho también sabemos el área de transferencia de calor, porque el área de transferencia de calor es de 10 metros cuadrados. Entonces, de hecho, para este intercambiador de calor ya tenemos el NTU. Entonces, con el NTU vamos a buscar el NTU para un intercambiador conectado en paralelo. Entonces, para un intercambiador conectado en paralelo, pues en el libro nos dice que podemos utilizar la siguiente correlación. Podemos decir que un intercambiador conectado en paralelo dice que la efectividad de ese intercambiador en paralelo es 1 menos exponencial a la menos NTU, que multiplica 1 más la relación de las capacitancias. Ojo que esta también ya la tenemos. Sobre todo esto, sobre 1 más la relación de capacitancias. Vamos a dar esta relación de capacitancias. ¿Cuánto nos dio? C minúscula es 0.6795. Entonces miren que ya aquí tenemos capacitancia, relación de capacitancias y NTU, de hecho también lo podemos hallar. NTU va a ser igual a 1.989. Es ojo que aquí ya tendríamos que para un intercambiador en paralelo, cuya expresión es esta, cuya relación de capacitancias es esta, y cuya NTU es 1.989, podemos encontrar la efectividad. Entonces, reemplazando este aquí, y este aquí y aquí, pues nos da que la efectividad del intercambiador en paralelo es de 0.5743. Entonces ese intercambiador conectado en paralelo tendrá una efectividad de 57.4%, mientras que si lo conectamos en contraflujo, entonces vamos a la expresión para contraflujo, la voy a anotar, la expresión para contraflujo nos dice que la efectividad del intercambiador será 1 menos el exponencial de menos NTU veces 1 más la relación de capacitancias. A ver, 1 menos, que este es, vamos a tachar esto, me equivoqué, vamos a ver aquí. Entonces nos dice que la efectividad de un intercambiador conectado en contraflujo, cuando es doble tubo, aquí estamos hablando del doble tubo en contraflujo versus el doble tubo en paralelo, es igual a 1 menos el exponencial de menos NTU por 1 menos C sobre 1 menos C veces el exponencial de menos NTU por 1 menos C. Cierro. Listo, nuevamente tenemos el NTU y las capacitancias.
nos da que la efectividad del intercambiador, de ese mismo intercambiador, cuando lo conecto en contraflujo, es del 0.7356. Equivalente a 73.56% de efectividad. Versus, recuerden el paralelo, por aquí estaba, versus 57%. Entonces ya ahí van dos cálculos que nos permiten explicar que el intercambiador en contraflujo siempre se comporta mejor que el intercambiador en paralelo. Listo, a ver qué más nos preguntaban. Decía, determine, bueno, aún nos faltan las temperaturas. Entonces, ojo, recuerden que con este método, pues no necesitamos las temperaturas a la salida, sin embargo, las podemos calcular, porque ya teniendo la efectividad, entonces tendríamos que la efectividad en paralelo es la tasa de transferencia de calor real sobre Q máxima. Ya tenemos que, siendo la efectividad en paralelo 0.5743 veces Q máxima, pues tenemos Q punto, y como tenemos que Q punto es igual a M punto, con cualquiera de los dos del aceite, C sub P aceite, T oil a la entrada menos T oil a la salida. Entonces, como ya tenemos Q punto, podemos hallar temperatura del aceite a la salida. Entonces, cuando está en paralelo, la temperatura del aceite a la salida es de 66.83. Entonces, aquí, igual a temperatura del aceite a la salida, grados Celsius, y la temperatura del agua a la salida, pues también la podemos hallar de la primera ley de la termodinámica, ya teniendo Q punto. Entonces nos da que la temperatura del agua a la salida de water out par es 63.82 grados Celsius. ¿Listo? Pregunta para ustedes, ¿qué esperarían? ¿Que en contraflujo el aceite salga más caliente o más frío? ¿Saldrá más caliente en contraflujo el aceite o más frío en contraflujo? Pues la Más respuesta frío, es pues si transfirió calor, sí. correcto. Al ser más eficiente el contraflujo, pues esperaríamos que le robe más calor cuando se conecta en contraflujo. Entonces, de hecho, hay que determinar Q máximo en Q máximo. A ver, no, vamos a Q. Sí, de hecho, entonces ya, de la efectividad en contraflujo que nos dio 0.7356, podemos decir que Q punto en contraflujo sobre Q máximo es esto. Entonces puedo hallar el Q punto en contraflujo. El Q punto en contraflujo, pues nos va a dar mayor, nos tiene que dar mayor que el Q punto en paralelo. El Q punto en contraflujo, pues dada que esta efectividad es mayor y este Q máximo es el mismo, pues nos da un poco mayor, como 157.189 vatios. Entonces vamos a tener en contraflujo, digamos, el aceite se va enfriando, el agua se va calentando. De hecho, el agua tenía la mayor pendiente porque el C mínimo era el del agua. Y finalmente entonces tenemos que este calor en contraflujo pues sería igual a Lm punto del aceite, C sub P, el aceite, delta de T del aceite.
Tenemos las temperaturas de entrada, como ya tenemos Q punto, podemos determinar la temperatura del aceite o out en contraflujo. Entonces, como dijo Jover, va a ser más caliente. De oil out en contraflujo. Ah, no, va a ser más, a ver, si le va a robar más, va a ser más frío. Entonces sale a 57.52 grados Celsius. Correcto. En la misma área, cuando lo conecto en contraflujo, el aceite sale a 57, mientras que cuando lo conecto en paralelo sale a 66, casi a 67. Casi 10 grados de diferencia. Veanla aquí. Del otro lado, la temperatura del agua en contraflujo va a ser igual a 77.53 contra 63.82. Entonces, nuevamente, el cálculo demuestra que en contraflujo el intercambiador pues funcionará mejor. Listo. Voy a poner aquí, ya la pregunta eran esas temperaturas y también nos preguntaba cuál es la temperatura a la salida del material, es decir, de las superficies, temperatura superficial, ¿cómo lo ponemos? TS del lado del aceite, temperatura superficial del lado del aceite a la salida, y la temperatura superficial del lado del agua a la salida. Entonces, esta la podemos responder de la siguiente manera. Ya tenemos la tasa de transferencia de calor real, que es Q punto. Esa tasa de transferencia de calor real podemos decir que es el H del aceite por el área superficial en contacto con el aceite es el externo, por la temperatura de la superficie a la salida menos la temperatura de el aceite a la salida. Entonces lo que podemos decir es, en un punto específico del intercambiador de calor, en este caso en la salida, puedo igualar la tasa de transferencia de calor que tenía en ese punto de la salida y voy a determinar la temperatura superficial a la salida. De hecho, aquí la temperatura de la superficie, sí, la temperatura de la superficie aquí del lado del aceite me dio igual a para el paralelo me dio de 52.66 y la temperatura de la superficie del lado del aceite en contraflujo me dio de 63.24. Listo. Entonces aquí tenemos el 1, 2, último. Bueno, por aquí tuve que relacionar para que antes de que se nos olvide, se me olvide a mí más bien, el ejercicio nos decía que la resistencia del intercambiador lo íbamos a poner a depender solamente de la resistencia a la convección del aceite más la resistencia a la convección del agua. Es decir, íbamos a decir que 1 sobre el coeficiente global es aproximadamente 1 sobre el H del aceite más 1 sobre el H del agua. Y nos habían dicho que la resistencia del aceite en relación a la resistencia del agua es de 1.2. Con estas expresiones podemos determinar
ese coeficiente global. Es decir, esta relación se involucra a la hora de determinar este. Bueno, entonces les voy a mandar estos dos ejercicios, los escáneres, y se los mando en el Engineering Equation Solver. A ver cómo se ve. Por aquí, muchachos, tengo las soluciones en el Engineering Equation Solver. Entonces se las voy a mandar. Y lo que nos queda para la próxima es... bueno, no. Entonces, antes de terminar, vamos a pasar por aquí unos detalles adicionales que necesitaba compartirles. Bueno, en los diseños mecánicos y en los diseños térmicos, vamos a tener unas normas térmicas técnicas de referencia. En particular, cuando queramos hacer cualquier tipo de diseño de intercambiadores de calor intratubulares, como los doble tubos, los de coraza y tubos, esta es la norma de referencia, la Tubular Exchanger Manufacturers Association. Y hay otra serie de normas que pueden hacer también ustedes referencia. Por ejemplo, la ASME habla de los recipientes a presión. Y en caso de que tengamos que diseñar pues cualquier recipiente a presión, normalmente coraza y tubos implicará, son dos recipientes a presión en realidad. Hay que hacer referencia a la ASME. En la industria del petróleo, tiende a ser una industria muy exigente respecto a los estándares y normalmente pide, digamos, unas calidades mucho mayores a los que se necesitan en cualquier industria convencional. Entonces, para el diseño de aplicaciones en la industria petrolera, se hace referencia a la American Petroleum Institute, y a la hora de hacer pruebas sobre intercambiadores, pruebas sobre tubos, hacemos referencia a estándares de la ISO que nos mencionan sobre los procedimientos estándares para probar un banco, un intercambiador de calor, cuando lo ensamblamos nuevo, cuando lo recibimos, cuando lo despachamos, en fin. Entonces encontramos esas normas. Aquí les queda el resumen de esas normas. Entonces, de acuerdo a estas normas de Tubular Exchanger Manufacturers Association, los intercambiadores con los requisitos más exigentes son los de la industria petrolera y son clasificados de acuerdo a tema como clase R, los más restringidos. Los clase C para aplicaciones comerciales y de procesos en general, con requisitos moderados, y los clase B para servicios en la industria de los procesos químicos. Entonces, si necesitamos seleccionar intercambiadores o diseñar para cualquiera de estas industrias, hacer referencia a estas normas básicas para el diseño en estas normas técnicas. La ASME, como les mencionaba, para recipientes a presión y calderas. La API para todo lo que tenga que ver con petróleos. Y la ISO, esta 16802, los requisitos para el diseño mecánico, selección de materiales, fabricación, inspección, pruebas para el envío de intercambiadores de calor de carcasa y tubos, también destinados a los diferentes tipos de industria. Entonces, ojo, muchachos, normas a las que ustedes van a hacer referencia. Bueno, antes de pasar acá, sí, esta parte de los bancos de tubos. Entonces, bueno, ustedes van a tener que diseñar, y ya eso va a ser en la clase próxima, que les voy a presentar el trabajo de diseño que van a tener que hacer ustedes y lo voy a ilustrar. Pero entonces para ese trabajo van a tener que seleccionar y diseñar varios tipos de intercambiadores, entre ellos no solo doble tubo, sino también de coraza y bancos de tubos. Hay varios tipos de arreglos de bancos de tubos. Entonces, tenemos alineados y escalonados. Aquí podemos decir que este es de relación cuadrada. Se arreglan de forma cuadrada, dado que los centros entre los tubos se forman en un rectángulo,
o de forma triangular, como se observa en estos de la izquierda, que en inglés se dicen también staggered, o escalonados. En realidad, este tipo de alineados se utilizan porque permite limpiar por aquí, es decir, permite de alguna forma la limpieza mecánica por el interior de los tubos, mientras que estos escalonados pues tienen más dificultades. Es decir, si trato de alguna forma limpiar por aquí, pues no va a poder pasar mucho más allá del primer banco de tubos. Entonces, alineados permiten una limpieza, digamos, más fácil, mientras que escalonados no. Sin embargo, estar escalonado genera más turbulencia, por lo que también la transferencia de calor es mejor. Estos alineados van a tender a hacer que el fluido tienda a fluir de forma longitudinal. En cualquier caso, la velocidad en la distribución de los tubos va a cambiar dependiendo del número de tubos que tenga aquí. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo unas velocidades de entrada. Esta yo la puedo saber con las dimensiones del cabezal. Yo puedo saber el flujo másico y con la dimensión de la coraza, yo puedo saber cuál es el área de flujo aquí. Entonces podría saber la velocidad de entrada. Sin embargo, en la medida que este flujo se vaya aproximando a estos tubos, pues va a ir aumentando su velocidad y por aquí voy a tener una velocidad real. Es decir, una velocidad de ataque a los tubos. Esto es importante porque para el cálculo de correlaciones para el Nusselt en bancos de tubos debo determinar esta velocidad máxima, porque el Reynolds para el banco de tubos depende de esa velocidad máxima. Entonces es ahí que tengo que empezar a utilizar estas dimensiones. Distancia entre centros para los tubos. Y aquí hay unas recomendaciones. Se recomienda que esta SL no sea mayor que 1.25 veces el diámetro del tubo. Entonces noten aquí, esta es una recomendación de diseño para que ustedes seleccionen las distancias entre tubos. De hecho, se recomienda que se mantenga alrededor de este valor, a no ser si quiero aumentar o si quiero disminuir la caída de presión a lo largo de los tubos, pues puedo aumentar más esta distancia entre centros, por ejemplo a 1.3, y logro que la caída de presión por el lado de la coraza se disminuya. Sin embargo, por recomendación de diseño, este es el valor. Entonces, ojo, recomendación de diseño, ya hemos hablado de otras velocidades mínimas por el interior de los tubos. Y aquí están las correlaciones. Entonces, para tubos alineados, bancos de tubos alineados, la velocidad máxima se puede calcular como esa distancia entre centros transversal menos el diámetro. Entonces, ST es la distancia entre centros, distancia de centros menos el diámetro, por la velocidad de ataque, es esa velocidad aquí. Y con eso voy a obtener la velocidad máxima. Para tubos escalonados o en triángulo, pues puedo obtener la velocidad máxima de esta correlación, de esta relación. Y aquí tenemos múltiples correlaciones para el número de Nusselt, en este caso para bancos de tubos con más de 16 líneas de tubos. Es decir, 16 líneas implica tengo 16, tengo que cruzar 16. Una, 16. Y van a ser varias líneas, es decir, mayor que 16 líneas de tubos. Entonces aplican estas. ¿Por qué 16? General ya tenemos, vamos a encontrar más de 16 líneas y vamos a encontrar muchos tubos, entonces esto es una muy general. Vamos a encontrarlo muy fácilmente. Y dependiendo del rango de Reynolds, pues, seleccionamos la correlación. Recuerden que este Reynolds depende de esta velocidad máxima. Entonces, si están alineados los tubos o si están escalonados. Y aquí, noten que tenemos para número de líneas menor que 16, 1, 2, 3, 4, 5, 13. Y ya cuando para mayor que 16, aparece un factor de corrección que hay que calcular. Entonces, este factor de corrección
se utiliza en la medida que tengamos menos de 16 tubos. Para más de 16 tubos ya el factor de corrección es 1, entonces no hay que usarlo. Listo, a ver. Antes de cerrar, por aquí les había mandado. Si les había mandado esta guía adicional para los intercambiadores de tubo y coraza. Particularmente aquí quiero que veamos las relaciones para los baffles o los deflectores. Entonces, esta distancia entre baffles y este tamaño de los baffles también se diseña. Es decir, también hay que seleccionarlas, ¿no? Eso no es aleatorio. Entonces, las características o las reglas básicas para el diseño de los separadores, deflectores o baffles son las siguientes. Espaciado entre tubos, aquí está. Para tubos de más de 1,5 pulgadas, mínimo de 1,25 veces el diámetro del tubo. Para tubos más pequeños, aquí está. Entonces, los deflectores. Entonces, aquí está. Entonces, miren, el espaciado centro a centro entre deflectores se llama espaciado de deflectores. El espacio mínimo es de 20% o 1/5 del diámetro interno de la carcasa. Entonces, recuerden, si yo inserto, aquí deben estar viendo, sí, entonces si yo, sí, miremoslo de lado, entonces si la coraza es circular, si la coraza es circular, entonces nos están diciendo, vamos por aquí la entrada, si este es el diámetro, entonces nos dicen, la separación entre baffles, entonces aquí la idea es hacer que el fluido fluya de esta manera, y los deflectores son los que van a obligar eso, a hacer eso. La distancia entre centros de baffles, entonces va a ser, van a estar así, escalonados, aquí no va, la idea es que haga esto, luego aquí otro, pero entonces vamos a ver la distancia entre estos dos, nos dice que debe ser 20%, el mínimo, entonces, mínimo aquí es 20%, 20% del diámetro, del diámetro de la coraza. Entonces, digamos, diámetro coraza, sería este diámetro. Entonces, la distancia entre estos dos, mínimo, debe ser el 20% del diámetro de la coraza. Distancia esta mínima. La idea es que tratar de hacer que el fluido haga esto. En la medida que pongamos deflectores muy separados, si hacemos esto y luego esto, lo que va a ocurrir es que el fluido va a tender a moverse de una manera muy longitudinal y lo que queremos es de hecho que él se revuelque. Entonces, siempre es conveniente hacer que el fluido haga esto. Listo, entonces ya dijimos, esta distancia es mínimo 20% del diámetro de la coraza. Ahora, esta profundidad también tiene un valor. Aquí, el espacio entre que debo dejar es entre el 60
entre el 30 al 60. Este es un poquito más variable. Entonces estamos hablando de... Ahora, ¿hasta dónde voy a insertar el baffle? Entonces dice, entre 0.3 el diámetro de la coraza hasta 0.6 el diámetro de la coraza. Y en realidad es más recomendable que sea más largo, porque más corto va a ocurrir que es con separadores cortos, lo que va a ocurrir es que el fluido igualmente va a tender a, no va a rellenar estas zonas. Por tanto, se recomienda que los baffles o separadores sean más largos para que el fluido en realidad se haga esas mezclas. Listo. Bueno, muchachos, con eso entonces vamos a ir terminando. ¿Alguna pregunta? Ustedes ya saben, la próxima clase lo que vamos a hacer es, les pongo el trabajo, se los presento y se los ilustro, de forma que ustedes puedan irse a realizar el trabajo ya individual, hacer el diseño. No les voy la clase va a ser muy ilustrativa, entonces no se la pierdan, porque eso les va a ayudar mucho a resolver ese trabajo. Ya, listo, profe. Listo, muchachos. Cualquier cosa, muchachos, yo sé que esta virtualidad no es tan buena, pero lo que necesiten, nos contactamos y nos sentamos, nos ponemos... La idea, muchachos, a mí me gusta que este trabajo les quede bueno. Entonces, lo que les digo es, vengan a la próxima clase y una vez les ponga el trabajo, lo que necesiten para que nos sentemos y verifiquemos el trabajo juntos, esa es la idea. Que en algún momento ustedes, profe, ya casi lo termino o estoy enredado en esto, y que yo los ayude a desatrancar, en fin, y que en un punto dado yo les diga, no, por ahí es, si va bien, hágale que ya va por las dimensiones correctas, y que les quede ese trabajo ahí para que en cualquier momento que tengan que hacer otro intercambiador, pues les quede referencia. Entonces, muchachos, estamos hablando, cualquier pregunta de una. Muchas gracias a todos.